morning, everybody. Good morning. Happy Thursday. One more day before the break. Thank you for coming in so nicely. Today we have a presentation for all of our students and for you to share this information with your families on knowing your rights regarding immigration and your status and what you can do to make sure that you are safe here. And we want to reiterate, we talked about this the last assembly, your safety within our school building and how we can support you. But now you're going to hear about exactly what you can do even when you're out of the building. We have a bunch of people here to support you, and they have materials in several different languages that they will hand out. Okay, I am going to hand it over to our friends from Make the Road. They are a community-based organization right local to us, right here in Port Richmond, okay? Estás en Port Richmond. Y there is a link that I sent your families. So tus familias tiene un link en la computadora so they can watch this, mirar esto ahora, at the same time, all right? This should be streaming. Hopefully it's working. I believe that it is, okay? I am going to turn it over, and I want to thank you for being here to our friends from Make the Road. I don't know who's starting, Estefania, or, okay. And I thank you for giving them your attention. Thank you. Peace, everyone. My name is Stephanie. We're just going to do a quick round of introductions. We have a lot of information and slides to share with you, so please bear with us as there's a lot of information, and we're going to do our best to translate for the folks that speak Spanish. Hola, mi nombre es Stephanie. Vamos a hacer lo mejor que podamos para poder traducir los materiales, so por favor ten paciencia con nosotros. So I'm Stephanie, my pronouns are she, they, and I'm the youth organizer, so I work with young people at Make the Road New York, and I'll share a little bit about our Youth Power Project program at Make the Road. Hey everyone, how y'all doing? One more day, yo. I'm Suleima, Z, any pronouns is good. I'm the lead organizer at Make the Road New York, and yeah, that's all. And passing it to Ezio. Hey everybody, my name's Ezio, pronouns he, him, they, them, Z. I am the Civil Rights and Immigration Organizer at Make the Road New York. Y también hablo español, so si quieren hablar después, también estamos aquí. Dope. So I'm going to go quickly through our agenda. We're going to go through some of the things here and do our best. So one, y'all are going to get to know a little bit about Make the Road New York, like what is Make the Road New York, what do we do at our organization, and more specifically, we're going to talk about the Youth Power Project and the program that we have for young people. Next, we're going to be training y'all on your rights. So I'm hearing that y'all know a little bit about what's been happening, especially now in this political moment. So we're going to be talking about what are your rights as young people, as students, and also for those of you that are immigrants, and making sure that y'all are protected. One thing we want to know is that this is not legal advice. We are not lawyers, we are not attorneys. This is really for y'all to know like the information, how to protect yourselves and your family members, your communities. But if there's any specific case that you have right now, please consult with an attorney, an immigration attorney. En español, vamos a estar viendo lo que es la agenda de hoy, que es saber quiénes se hace Camino a Nueva York, específicamente el proyecto juvenil de jóvenes, ¿cierto? Y vamos a ver lo que está pasando actualmente en el medio ambiente político, que a nivel estatal, local y federal, ¿cierto? Esta presentación, no somos abogados, esto no es un aviso legal. Esto es lo que pueden potencialmente hacer, pero si ustedes tienen un caso de inmigración, es mejor que consulten a un abogado, porque esto no es algo que ustedes pueden hacer. Esto no es un aviso legal para ustedes. Dope. So Make the Road New York, we're an organization that builds the power of Black, Brown, and Latinx folks, communities, to achieve dignity and justice through organizing, right? So action taking, policy innovation, transformative education, and survival services.
So that can be anything from like health. We have a department that works around health. We have our organizing department, which we are all from. We have a department, legal department, so folks that need access to representation, to lawyers and such. We have that department. We have a TGNCIQ department, so that works around transgender, nonconforming, intersex, and queer folks. And we have a workers department, so for folks, like if your parents like need any support in terms of workers' rights, we do a lot of different things and we have access to different services for y'all and for your families. Como se hace Camino a Nueva York, nosotros lo que hacemos es hacer el poder en la comunidad, ya sea la comunidad negra, latina, hispanohablante. Parte de lo que nuestra organización se enfoca es en hacer organizing, que es organizativo. Pólizas innovadoras es cambiar pólizas a nivel local, estatal y federal, y transformar la educación, ¿cierto? Su educación, transformar sus escuelas de una forma de la cual ustedes quieren. Y nos también ofrecemos servicios para los que necesiten un abogado, para los que necesiten un abogado de inmigración, trabajo, vivienda. Tenemos diferentes comités en las diferentes oficinas que estamos localizados. Aparte de lo que no se mencionó, es de que estamos en diferentes partes de la ciudad de Nueva York, como Brooklyn, Queens, Staten Island, Long Island y Westchester, ¿cierto? So we are also located in Brooklyn, Queens, Long Island, Staten Island, and Westchester. Cool. So we're going to talk about the Youth Power Project, which is where I'm from. So the Youth Power Project is a program at Make the Road New York that works with young people. So young people, anything from like 14, sometimes even 13-year-olds like join us, up to like 20 years old and even beyond. So folks that transition out of high school, go into like trade school, like go into working, go into college. I myself, as well as Ezio and Z, have been a part of the Youth Power Project. So we were at some point members, and then we became actual staff at the organization due to like the support that we received, the relationships that we built over time, and the political education that we all engaged in at some point. So yeah, we basically talk about different things, different issues that are happening right now in the communities. We're gonna be talking today about immigration, but some of the things that we also talk about are like housing, like issues around housing, climate change, a lot of things that are happening, especially right now, that maybe y'all are seeing like on your feeds, like on social media. Other things regarding like education. So what are your experiences in schools? Like what are the issues surrounding education? So we talk about a variety of different issues. We do offer community service hours if folks need that. I know especially in Staten Island, like for a lot of y'all that's required. But we do offer community service hours. You just gotta let me know. And we meet every Thursday. So today is Thursday. We have our meeting today from 4:45 to 6:45. So it's about 2 hours. And during those 2 hours, like we always provide food for every meeting. So y'all are always gonna be fed and making sure that, you know, we're getting to know one another. And usually for each meeting, we'll have like a specific topic or a workshop that we're gonna be talking about. Como el proyecto juvenil en Se hace Camino a Nueva York, nosotros ofrecemos departamento para los jóvenes que tengan de las edades de 14 a 21. Hay algunas veces que hacemos las excepciones que pueden entrar de 13 años. Generalmente acá nos reunimos todos los jueves de 4:45 a 6:45. Son aproximadamente 2 horas. Durante esas 2 horas aprenden cosas, pero también tienen comida ahí en el lugar. Y se les ofrece horas comunitarias. Sabemos que acá necesitan horas comunitarias para graduarse. Nosotros ofrecemos las horas comunitarias. Perfect. Cool. So we just wanted to share a little bit of art, especially around in this moment. I think art is really important. It's another way to get your message across. Like we do a lot of organizing, so we do on-the-ground work. So whether that is joining in marches, protests, whether we do press conferences, we do different sorts of actions, but we also believe that art is a very powerful tool in order to get your message across. So we wanted to share, especially right now,
We don't believe that any human being is considered illegal, especially at Make the Road. We do our best to comfort and provide a safe space for people regardless of their citizenship and immigration status. El poder de la arte. ¿A quién le gusta el arte aquí? Levanta la mano. ¿Nadie? Ok. Hay personas que le gusta el arte. Sabemos que el arte tiene un poder, ¿cierto? En el trabajo que hacemos, en el organizar nuestra comunidad. Entonces, específicamente hoy que estamos hablando de este tema que inmigración, sabemos que ningún ser humano es ilegal. Entonces queremos enfocarnos en eso y también promover el arte, de cómo ustedes pueden alzar su voz por medio del arte, ¿no? Y el arte puede ser pintura, música, etcétera. Dope. I'm going to go briefly through the community agreements. Community agreements are agreements that we use, especially in Make the Road New York, and especially in our Youth Power Project. Community agreements are basically agreements or norms that we have in a space in order to establish a safe and supportive space. So one microphone, I'm holding the mic. We usually call it one mic, meaning one person speaks at a time. Just because we also have a lot to share with you, I don't want there to be any confusion, so like making sure that everything is clear to y'all. Two, agree to disagree, right? Like we're talking about something that is in many spaces highly controversial and something that's super sensitive. So we just want to ask y'all to like, if y'all have any personal opinions, like we're gonna agree to disagree. Today we're here to educate y'all on like your rights. Ask for clarification before assuming something. Due to time, I want to leave this to the end if we have time for any questions that you have. So just do your best to hold on to them. Again, this is not legal advice. Always consult with someone that is actually an expert in this. We're not, but we are educators, we're organizers. Our job is to do our best to inform you all. And gender neutral language, some of us have shared, we use they, them pronouns. So if you can do your best, like when you refer to us, using respectful pronouns. And if you don't know, always feel free to ask someone's pronouns. Acuerdos comunitarios, un micrófono, que es una presentación muy sensitive, es una, perdón, vamos a hablar de algo muy serio, entonces queremos que ustedes pongan atención y mientras estamos hablando, un micrófono, estamos acá para estar de acuerdo y no estar de acuerdo, pero queremos que se haga con todo con respeto, ¿cierto? También vamos a pedir que antes de asumir, mejor pregunten por clarificación. Esto, de nuevo, no es un aviso legal. En este momento estamos para que ustedes aprendan. Y también estamos, por último, usando género neutro de cómo nos aproximamos a la siguiente persona. Es decir, muchos de nosotros no nos identificamos como ella o él, entonces queremos que cuando se refieran a nosotros, nos digan ellex o ella, ¿cierto? Por respeto. Cool, so we're going to talk Know Your Rights at School. I know that y'all learned a little bit about this, so maybe some of this might be information you already know. But again, we want to reiterate the importance of y'all knowing your rights at schools. We want to make sure that they continue to be safe and inclusive spaces for everyone. So we want to be doing our best to like protect one another and in our communities. And we want to be clear, especially at Make the Road, ICE is not welcomed in our schools. ICE is not an agency that should be entering school grounds in any way. Queremos que todos conozcan sus derechos, especialmente en las escuelas. Nosotros creemos en lugares seguros para todos. Entonces, lo que nosotros queremos decir es que nuestra comunidad se mantiene segura mientras nosotros nos cuidamos. También queremos ser muy claros que la inmigración no está bienvenida en nuestras escuelas o comunidades. Entonces, queremos que ustedes sepan y se sientan seguros de eso. So we're going to start with a little bit of history. I know y'all are in school, so we're going to provide y'all a little bit of history. In 1982, the Supreme Court case Plyler versus Doe recognized the right of all young people, regardless of citizenship status, that they're all able and accessible to a free, public, and K-12 education. En 1982, la Corte Suprema reconoció el derecho a todos los estudiantes, sin importar su estatus migratorio, a acceso a una educación pública gratis de kindergarten al 12º. Y esa fue la ley de Plyler versus Doe.
So we're gonna share a little bit of New York State guidance. This is guidance coming from the state, not New York City. So one, New York State prohibits that employees are inquiring about immigration status, so inquiring or asking about a student's immigration status. In order for ICE to be around schools, they need what's called a judicial warrant to enter non-public areas. You're gonna hear the term judicial warrant a lot throughout this presentation, so please remember. And then later on, we'll share a little bit of an example. Non-public areas are defined as private areas, so that includes your classrooms, that includes closets, bathrooms, anything that basically has a closed door and is not in plain sight view. So your cafeterias, those are all considered private areas. And the school staff should be very careful when speaking to any ICE agents. There's a step-by-step process to this, especially like if it's happening by accident. Staff should do their best to inform and make sure that they're verifying that ICE is actually ICE. And that and they should document the information, so that includes their badge number, their name, making sure that they have all the information of the ICE agent. And they're not required to give any sensitive information, which includes information about the student's location. Guías a nivel estatal para las escuelas. En el estado de Nueva York prohíbe que los empleados le pregunten a los estudiantes sobre su estatus migratorio. La migra o inmigración podría entrar a la escuela siempre y cuando tenga una orden judicial. Si no tiene una orden judicial, no puede entrar a las escuelas. Y que sean no públicas, ¿cierto? ¿Qué es una área no pública o qué se define como una área no pública? Eso quiere decir una área privada como las aulas de clases, los armarios, los baños, las cafeterías, etc. Cualquier cosa que no esté a la vista, que se pueda ver así a plena vista sin una puerta cerrada, es una área privada, ¿cierto? Los empleados o el staff de las escuelas tienen que tener mucho cuidado a no consentir la entrada de inmigración por accidente al edificio. Los empleados, los educadores deberían de verificar la identidad de los oficiales si de verdad es inmigración, ICE, y verificar que el documento sea verdadero, es decir, verificar la orden judicial. Tienen que asegurarse que sea una orden judicial. Vamos a estar hablando mucho de la orden judicial porque esto es muy importante, porque eso es lo que le da y no le da acceso a inmigración. Parte de lo que tienen que ver siempre que vean o estén en contacto con un agente de inmigración es el número que tienen en su placa, su nombre y cuántos números de agentes han ingresado a la escuela o están por la escuela, ¿cierto? También los educadores, los empleados de las escuelas no están autorizados y no deberían de dar ninguna información sobre ustedes, de los estudiantes. So this is an example of a judicial warrant. It is a warrant that needs to be signed by a judge. It has to be signed by a judge. You'll see it at the bottom where the arrow is. Look for the signature, and that is basically a verified court-ordered document. This is how ICE can legally enter your schools and how they can legally enter your homes. And if necessary, they can use force. Without this judicial warrant, they are not allowed legally to enter any private areas. Esto lo que es como se parece una orden judicial. Una orden judicial tiene en el encabezado que viene de la corte, que está firmado por un abogado. Sin esta orden, los agentes de inmigración no pueden entrar y este es el documento muy, muy importante de lo que puede hacer inmigración dentro de las escuelas. Oh, now we're going to talk about New York City guidance for schools. On the city level, public schools do not consent ICE accessing school facilities, and they have clear steps on what to do if ICE shows up. So one, the school safety agent has to immediately call your principal. They will meet the officer at the safety desk. The principal will tell the officer that they should wait outside. They should not be
inside of the school building while the principal talks with the public school's lawyers, right? Then after that, the principal will speak with the lawyers and notify the parent or guardian. ICE officers will only be allowed if they have, once again, a valid signed judicial warrant, or if certain types of emergencies occur that require urgent action. So again, unless there's a signed judicial warrant, ICE cannot legally enter your schools. New York City also has laws in place that prevent any collaboration between city agencies like schools and ICE. Guías al nivel de la ciudad para las escuelas, ¿cierto? Las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York no consienten que inmigración tenga acceso a las escuelas. Para eso hay unos pasos, procedimientos claros que el personal educativo tiene que tomar por si inmigración llega a llegar a sus escuelas. Primero, el oficial, el policía que esté enfrente de sus escuelas, notificará inmediatamente al director que hay un oficial de inmigración en el edificio. El director tiene que hablar con inmigración directamente y hacerlo esperar afuera, no adentro del edificio. El director tiene que comunicarse directamente con los abogados del Departamento de Educación. Los oficiales de inmigración solamente serán autorizados a entrar al edificio si tienen una orden judicial o en caso de alguna emergencia que llegase a pasar. También es importante recalcar que la ciudad de Nueva York tiene leyes en este momento que previenen la colaboración entre agencias de la ciudad como las escuelas que colaboren con inmigración. Cool. So what should I do if an ICE agent approaches me at school? One, we start with asking, am I free to go? If ICE says you are not free to go, you are asking them in return, am I being arrested? This is important because we want to clarify whether or not you are actually being arrested or detained, so you always ask if you're free to go. If ICE is not arresting you, they might still detain you to ask you any questions that they have. So again, this is where you remain silent. If you're being questioned by ICE, and especially if you're under the age of 18, they need a guardian or a parent present before speaking with you. If this happens, you say, I am underage and cannot answer any questions without a parent or guardian present. If you're over 18, I would like to remain silent and have an immigration attorney present before answering any questions. So I should not question you any further without an attorney present. ¿Qué pasa si un agente de inmigración se acerca a mí cuando estoy en la escuela? Primero, tú como estudiante le vas a preguntar, ¿estoy libre de irme? Si dice el agente que no, tú vas a preguntar, ¿estoy siendo detenido? Si inmigración no te está deteniendo, si el agente no te está deteniendo, entonces tú vas a mantenerte en silencio. Si tú eres menor de edad, el agente de inmigración no está supuesto a preguntarte preguntas por ser menor de edad. Menor de edad es menos de 18 años. Lo único que le vas a decir, soy menor de edad, no puedo responderte ninguna de tus preguntas sin la presencia de mi padre o mi tutor legal. Si tú tienes 18 o más, lo que tendrías que decir es que me voy a mantener en silencio y quiero hasta que tenga un abogado de inmigración presente antes de responder cualquier pregunta. Es importante que se memoricen esto, ¿cierto? Para los que están indocumentados en el país, es de que si eres menor de edad, tú no estás obligado a responder ninguna pregunta. Si eres mayor de edad, que son 18 para arriba, es mantenerte en silencio.
Part 2, do not give any false information. Lying to any ICE agents or carrying false ID will have very serious consequences. This is for your protection, so please don't lie. When it comes to searches, the Fourth Amendment of the Constitution protects you against unreasonable searches. So if ICE begins to search you at any point, you clearly have to state, I do not consent. I do not consent to the search. And filming ICE, a lot of folks, especially young people that I've been working with, have come to me with like videos and pictures, like ICE is here, ICE is there. You are legally allowed to record ICE, but please make sure you're protecting yourself. Always keep a safe distance. You don't want to interfere with any active arrests that are happening. If you witness any ICE activity, make sure that you're clearly documenting, like clear, not blurry pictures of what's happening. If you can get any more information, like their badge number, like their face, the number of agents that are around, the location, license plates, is always super important. The more details that you have, the better prepared we are for anything that happens. Paso número 2, por favor, no dar información falsa. Eso incluye no mentirle a inmigración, ni tampoco proveer documentos falsos. Eso puede provocar muy serias consecuencias en su caso inmigratorio. Revisos, la cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos los protege de que los revisen sin una causa probable, ¿cierto? Si el agente lo empieza a ver sus cosas sin permiso, lo único que tienen que decir que ustedes no están consintiendo, no están dando permiso para que los revisen. Filmar a inmigración legalmente lo pueden hacer siempre y cuando no intervengan en algún arresto. Ustedes pueden ser testigos de lo que está haciendo inmigración, pueden tomar fotos, videos, tomar notas de lo que está pasando. Es importante tomarlos si se puede. El número de placas, el lugar donde está pasando, el número de agentes, las placas de carro. Es importante que se tome detalles, ¿cierto? También lo que quiero que sepan es de que cuando estén filmando, por favor no lo pongan en redes sociales, porque pueden afectar el caso de otra persona. No lo suban directamente. Si llegan a conocer a la persona, es mejor que hablen con el familiar o con el abogado de esa persona. And this is more specifically for folks that have any active cases. Always attend your court dates, right? It's super important. Keep your address updated. Again, this is for your protection. The Immigration Court, also known as Executive Office for Immigration Review. This is the court that handles any active immigration cases. These cases are supervised by a judge. Court dates with immigration are called hearings. These hearings are conducted by the court and not by ICE. Immigration court is under the DOJ, the Department of Justice, and if you do not go to your court hearing, it may result in an order of deportation. So it's super, super important for you to make sure that you're there on time, and making sure you're on top of that stuff. Esos son para las personas que tienen un caso inmigratorio específico. Les estamos pidiendo que por favor acudan a sus citas de inmigración, ¿cierto? Que por favor mantengan las direcciones al día y que court dates are with immigration courts. Sorry. La corte que están viendo acá, que es la corte que está en Manhattan, en Federal Plaza 26, es un lugar donde la corte que lleva los casos de inmigración. Estos casos de inmigración son supervisados por un juez. La corte tiene fechas de inmigración que se llaman hearings. Estas audiciones son conducidas por la corte, no por inmigración. Es decir, cuando van a la corte, no van a ver a un agente de inmigración, van a ver a un juez. Inmigración la corte de inmigración está bajo el Departamento de Justicia.
Si ustedes no van a su audiencia de corte, esto puede resultar en una orden de deportación. De nuevo, esta página lo que quiere decir es que si tienen un appointment, una cita, por favor vayan. No pierdan esa cita porque puede ser que los deporten si no van. And this is for your information, so folks who have never seen like what ICE looks like, these are some images for you to identify. It will usually like clearly state police, ICE. I will say that there have been instances where ICE will be in plainclothes, so they'll be in regular clothes. So always like keep alert of that. Always they're gonna be with a logo. They might have DHS, which is Department of Homeland Security, HSI, which is Homeland Security Investigations, ERO, Enforcement and Removals Operation, and the logo of DHA has an eagle in its design and will often be on clothes or on cars. Por cuestión de tiempo lo voy a hacer todo en español. Tengo 10 minutos, so vamos a ver hasta dónde terminamos. Pero esto es cómo identificar a inmigración, ¿cierto? Hay chalecos que dicen ICE. También pueden ser identificados por el logotipo que tiene el águila. El Departamento de Seguridad de la Nación, que es DHS. También como Seguridad de Investigaciones. HSI, Enforcement and Removals Operation, que es ERO. El logotipo de la DHA tiene una águila, ¿cierto? So es importante que se enfoquen en ese logotipo que dice el Departamento de los Estados Unidos de la Seguridad Nacional, ¿cierto? Entonces, asegúrense que no sea la policía, sino que sea inmigración por estos logotipos. Un arresto por la policía. Ser detenido por la policía no es lo mismo que ser detenido por inmigración. La mayoría de los arrestos de la policía que pasan en Nueva York no son transferidos directamente a inmigración porque las leyes locales no permiten que la policía o las cárceles transfieran a la gente. Es importante saber que los arrestos que pasan con la policía local pueden incrementar el riesgo que sean detenidos por inmigración en el futuro. La policía les toma huellas en los dedos que pueden ser compartidos con inmigración. Inmigración pueden saber, si les llegan a tomar las huellas digitales, inmigración puede saber que ha sido encarcelado, que ha sido arrestado, y después de que ustedes sean libres de la prisión, puede ser que inmigración vaya y los busque a su casa o a su trabajo. Si usted ha sido o sus familiares han sido arrestados por la policía de Nueva York, es mejor que consulte con un abogado para saber, con un abogado de inmigración para saber sus opciones que tiene en su caso. Los derechos en las calles, así como tienen derechos adentro de las escuelas, también tienen derechos en las calles. Inmigración solamente los puede detener si tiene una causa probable que haya cometido en los Estados Unidos, algo malo que haya cometido en los Estados Unidos, o que usted simplemente esté en el país sin documentos, ¿cierto? Solamente si tiene una causa probable. Tienes el derecho de mantenerte en silencio y no responder ni una pregunta. Es importante que sepan eso. Silencio, no responde nada. Sin ninguna causa probable, ustedes no pueden ser detenidos solamente por
que sean de algún país latinoamericano o como se vean o su lenguaje, no pueden ser detenidos basado en eso. Derechos en las calles, si inmigración los llega a detener, ustedes van a preguntar, ¿soy libre de irme? Si la pregunta es sí, ustedes van a decir claramente, muchas gracias por clarificar eso, de que yo me puedo ir, ahora ya no voy a estar respondiendo ninguna pregunta. O gracias, prefiero no hablar con usted en este momento y caminar lentamente. Es importante que no corran. Esto le podría dar a inmigración una causa probable y puede ser detenido. Bajo la cuarta enmienda, de nuevo, los protegen que no los estén revisando. Eso quiere decir en su persona, en sus bolsillos o en sus maletines, mochilas. Y la enmienda 5, ¿cierto? Eso los protege de autocriminalizarse. Así como tienen derechos en las calles, también tienen derechos en las casas. Lo mismo, inmigración no puede entrar a sus casas sin ninguna orden judicial. Solamente pueden entrar con una orden judicial o al menos que ustedes estén dando consentimiento. ¿Qué es lo que está dentro de sus casas, no? Eso quiere decir su entrada, donde guardan el carro, donde parquean el carro, ¿cierto? La yarda o los pasillos de su apartamento. Esto es lo que quiere decir que es una parte de una casa. No abra la puerta. Puedes hablar con los agentes mientras la puerta esté cerrada. Es importante que ustedes sepan que inmigración puede empujar la puerta. Es importante saber que inmigración puede empujar su puerta si la puerta está medio abierta, ¿no? Entonces es importante que no abran, que les digan en su lenguaje, no quiero hablar con ustedes, no quiero responder ninguna pregunta, no voy a dar permiso que entren a mi casa, y es mejor que dejen su información debajo de la puerta, como número de teléfono y nombre. También ustedes pueden permanecer en silencio. Básicamente es siempre estar en silencio. Eso es lo que voy a decir en 2 minutos. No abrir la puerta, mantenerse callados, filmar todo lo que está pasando, mantener la calma y nunca abrir la puerta. De nuevo, basándonos en la orden judicial, es importante que siempre haya una orden judicial. Los agentes siempre usan papeles que no son órdenes judiciales para engañar a la gente, y esta es una orden ejecutiva. La orden judicial que ustedes tienen que saber tiene que venir de la corte y ser firmado por un abogado. Prácticamente eso es todo. Estamos tratando de expandir leyes que protejan no solamente a la ciudad de Nueva York, pero a todo el estado de Nueva York. Entonces tenemos una ley que se llama, un proyecto de ley que es un Nueva York para todos, que protegería las interacciones o las colaboraciones entre inmigración y la policía. Y eso es todo. Gracias. Por último, ya esto es lo último, les queremos invitar a una feria de película. Ahí tienen el día, tómenle una foto y ya, eso es todo. Gracias. 1 minute, because I want to reiterate something to you. Okay, before we thank our friends from Make the Road students, I'm going to ask you to stay seated for a minute, okay? I will let your teachers and the deans know that you'll be a couple of minutes late. I want to reiterate one thing, and then we're going to thank our friends. And that's about being in school. We talked about this at our assembly last month, but I want to reiterate to you, and you heard about this a little bit, that school regulations, any New York City public school, not just ours, but definitely ours,
say that ICE cannot enter the building. So they are not coming into the building. No está entrar en el edificio de la escuela. And I also want you to know that, this can be, I know, alarming and scary, but no one has even tried to come here. So this is really important for you to know your rights and to know what's happening. But I also want you to know it's not as if every day people are coming and we're trying to keep them out of the building. No one has come at all since Mr. Greenfield has been working here, which has been over 20 years. And no one has come in the past 2 months either. We talked about last month, and I want to reiterate, that the best place for you to be, of course we want you to come to school to learn and to get all the information that we have to prepare you to be lifelong citizens of learning, but the safest place for you to be is to be here in school every day, on time. I'm looking around the room, a lot of you are, okay? So we're going to have more information and smaller groups. I'm going to send out the link again to your families. Hopefully some of them are watching. And we'll talk about other ways that you can be supported, all right? I want to give a huge thank you and a huge round of applause to our friends from Make the Road who gave us all of this information. Por si los necesitan o si los quieren venir a tomar en este momento, son más que bienvenidos. Es más sobre conozcan sus derechos que se los pueden dar a sus padres e información que pueden hacer en sus trabajos. Muchas gracias. Okay. I want to thank all of the teachers. I want to thank all of the students. If you have a specific question, you can feel free to stay. Otherwise, you're going to move to your third period class. And I'm going to let them know that you're coming just a few minutes late. Okay? Have a great day. Thank you.